Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, tiene usted 10 minutos para hacer su exposición general en los términos del acuerdo emitido por estas comisiones unidas. Al frente hay un tablero con el cronómetro para que usted pueda tomar en cuenta que tiene 10 minutos y que procure no pasarse. Sí, no, claro, nosotros de todos modos le vamos a avisar. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Ok, gracias. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar aquí en el Senado de la República para efecto de presentar las propuestas en ese sentido del Sistema Nacional Anticorrupción. Voy a empezar por presentarme brevemente. Mi nombre es Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Yo soy licenciada, maestra y doctora en Derecho por la UNAM. Soy postdoctora por el CONACYT por investigadores de alto nivel académico en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tengo un doctorado en Derecho Penal y actualmente estoy estudiando un doctorado en Administración y Políticas Públicas y pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores. Bien, mi candidatura, ¿por qué me candidateé en este sentido? Es el siguiente. En virtud de que a mí me parece que el problema de corrupción en nuestro país no es exclusivo de México. El problema de corrupción es a nivel internacional y el Sistema Nacional Anticorrupción, analizándolo desde una perspectiva multidisciplinaria e integral, viene acerca de mandatos de convenciones de las Naciones Unidas, de la OCDE, de la OEA. Les estoy hablando de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la OEA, la Convención Interamericana contra la Corrupción, y de la OCDE, que es la Convención para Servidores Públicos Extranjeros en el caso del delito de cohecho, que es un delito que está especialmente estructurado en dicha convención, y por supuesto, una de ellas que las generaliza a las tres es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En ese sentido, las convenciones, digo, yo ya analicé todas, las 4, tienen varias vertientes, pero las básicas y las que le compete principalmente, en este caso a la Fiscalía Nacional Anticorrupción, es la parte penal desde una perspectiva de blanqueo de capitales, eso es de suma importancia, y la otra desde la perspectiva de incautación o recuperación de bienes. Y bajo esa perspectiva tenemos, por ejemplo, un artículo que a mí me llama mucho la atención y que yo lo estuve buscando en las 7 leyes que, bueno, surgieron a la luz el 18 de junio del 2016 en el Sistema Nacional Anticorrupción, que son precisamente las técnicas especiales de investigación. En el país, en el Sistema Nacional, en estas 7 leyes, no contamos con técnicas especiales de investigación, pero en la legislación penal sí las tenemos. Precisamente en una reforma que se llevó a cabo 2 días antes de que surgen a la luz las 7 leyes, el 18 de junio del 2016, les estoy hablando de la reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada del 16 de junio del 2016, que precisamente en su artículo 11 bis 1 inserta estas técnicas especiales de investigación que prevé la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y entonces, analizando el Sistema Nacional Anticorrupción, nos percatamos que precisamente la Fiscalía, a mí me parece que desde una perspectiva técnica y operativa es autónoma, por supuesto que es autónoma. Digo, si nosotros queremos como autonomía que se reforme el artículo 102 en donde el Procurador General de la República tiene la facultad de removerlo, a mí me parece como que nos estamos yendo y estamos equivocando precisamente la finalidad del Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción está conformado multidisciplinariamente, en virtud de que tiene 5 normas de tipo administrativo y 2 normas de tipo penal. Tenemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tenemos también la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos también la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Y del lado penal tenemos el Código Penal Federal, en este caso el título 10, correspondiente a los delitos cometidos por hechos de corrupción, en donde no encontramos precisamente ningún delito que nuestro nuevo sistema penal acusatorio adversarial, en cuanto a la obtención de la prueba lícita, pudiera permitir que se llevara a cabo una técnica especial de investigación que prevé el artículo 11 bis 1. Y tenemos por la otra parte, la 7ª ley, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la cual podemos poner especial atención precisamente en el artículo 10 ter,
en donde se encuentran las facultades de este fiscal nacional anticorrupción. Bien, ¿cuáles son las expectativas o las perspectivas que nosotros tenemos en esta fiscalía o que vamos a tener? El hecho de que en el título 10 del Código Penal Federal no se encuentra ningún delito grave, no hay ningún delito grave, es decir, si nosotros observamos el párrafo 2 del 19 constitucional relativo a la medida cautelar de prisión preventiva, tanto justificada como oficiosa, ninguno de estos delitos, por la pena mínima que tiene, amerita orden de aprehensión. Quiere decir que la imputación se deberá formular sin detenido. Y además, la medida cautelar para el servidor público corrupto no alcanza una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Es decir, que el juez tenga precisamente de oficio señalar que el sujeto se queda detenido, no lo alcanza. Pero precisamente en esta ley que ha sido reformada, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República prevé la autonomía del fiscal nacional anticorrupción. Precisamente tiene 28 facultades, va a tener 28 facultades nuestro fiscal, para efecto de que pueda perseguir delitos de alto impacto, como los que nos indican las convenciones de las Naciones Unidas que se deben hacer. Les estoy hablando del delito contenido en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero conocido vulgarmente. La cuestión que tendrá el fiscal desde la perspectiva de la fracción 18 del artículo 10 ter de las facultades que le otorga precisamente la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República es, puede crear los protocolos de investigación, puede crear las metodologías, y lo dice claramente esa fracción, para efecto de identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aunque el delito de lavado de dinero no está contenido en el título 10 como un delito cometido por hechos de corrupción, nuestro fiscal nacional anticorrupción tendrá esas facultades de persecución. Es tan autónomo nuestro fiscal, estoy hablando de autonomía, desde una perspectiva técnica y desde una perspectiva operativa, para efecto de investigar y perseguir los delitos en materia anticorrupción y además lavado de dinero. No en balde se encuentran esos lineamientos en las convenciones, no en balde nosotros tenemos esas fracciones. Además, la autonomía del fiscal desde una perspectiva operativa en el Sistema Nacional Anticorrupción no puede ser absolutamente autónoma por una razón. Porque el Sistema Nacional Anticorrupción está conformado desde una perspectiva vertical y desde una perspectiva horizontal, en donde lo vertical tenemos a los 3 órdenes de gobierno, pero lo horizontal se encuentra el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, en este sistema el Fiscal Nacional Anticorrupción no va a trabajar solo, no va a trabajar solo. ¿Por qué? Porque tenemos precisamente en ese comité al titular del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que además no solamente él tiene facultades de resolver, sino también de substanciación de un procedimiento en materia de servidores públicos. Tenemos también al titular de la Auditoría Superior de la Federación, vamos a tener también al representante del Comité Ciudadano o a los representantes del Comité Ciudadano. Tenemos al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, a la Secretaría del Ejecutivo Federal, correspondiente al órgano interno de control. Tenemos al presidente del INAI y al Fiscal Nacional Anticorrupción. ¿A qué voy con esto? A que el trabajo es multidisciplinario y dentro de las facultades contenidas en las fracciones 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, que se refieren precisamente al Fiscal Nacional Anticorrupción, dice que nuestro fiscal va a poder pedir la información y además va a poder pedir que se le auxilie desde el órgano interno de control, desde la Auditoría Superior de la Federación, además los peritos también son de suma importancia, los policías. Hay algo que no quiero dejar en antecedente también de decirlo, la extinción de dominio.
El fiscal nacional anticorrupción tiene la facultad de incautar bienes y de extinguir en dominio, de solicitar la extinción de dominio sin necesidad, en términos del 22 constitucional, párrafo segundo, de que exista una sentencia penal condenatoria. Entonces, en ese orden de ideas, nuestro fiscal nacional anticorrupción me parece que técnica y operativamente es autónomo. No va a haber una sola autoridad que pueda actuar sola, porque si no, no hemos entendido el sistema nacional anticorrupción. Es un sistema, es multidisciplinario y se tiene que trabajar en conjunto. Les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias por su exposición y puntualidad a Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Pasaríamos a la etapa de preguntas de los señores y señoras senadoras y también del Comité de Acompañamiento. La senadora Marta Tagle, adelante. Sí, muchas gracias, presidenta. Si bien el fiscal la Fiscalía Anticorrupción tendrá que operar dentro de un sistema y hay diferentes áreas que tendrán que sancionar los delitos de diferentes formas, desde administrativas y penales, sin duda una de las principales expectativas que hay con respecto al Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ver con la parte de la persecución penal, porque efectivamente la gente lo que busca es que no solamente se les sancione administrativamente con multas económicas o en su caso con inhabilitación de funcionarios públicos, sino que quienes han cometido un delito de corrupción también sean sancionados penalmente, y eso involucra la cárcel, y es una parte muy sensible del Sistema Nacional Anticorrupción. Y por eso es que en esta diseño institucional de esta Fiscalía, que habrá de funcionar hasta noviembre del 2018, nos parece que pone una limitación el tema de que formalmente la Fiscalía dependa del procurador para integrar un equipo, incluso en materia, no cuenta con autonomía de gestión y administrativa. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle, en ese sentido, ¿cómo podría desde la Fiscalía Anticorrupción hacer valer las funciones para las que fueron, para que la que pueda ser designada, en caso de que, por ejemplo, el procurador no estuviera de acuerdo con las investigaciones que está realizando y que fácilmente puede ser removida? Y por otra parte, me gustaría conocer su opinión con respecto a diferentes reformas que están pendientes y que sabemos que en el legislativo tenemos por concretar. De manera particular, si para la persecución de los delitos el fuero sigue siendo un obstáculo, y también el tema del amparo indirecto, es porque muchos utilizan el amparo para estar recurriendo a él y nunca presentarse a la justicia. Además, en el nuevo sistema de justicia adversarial, esta figura sí se requiere también eliminar o reformar. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senadora. Le doy la palabra al senador Jorge Arechiga Ávila. Muchas gracias, senadora presidenta. Doctora Lisbeth Xochitl Padilla, un gusto el que está aquí en su casa, Senado de la República. Sabemos todos que una vez que se apruebe este nombramiento, no debemos perder, o más bien no debe perder la confianza de todo el pueblo mexicano. Debemos dar debe dar una garantía de que todo funcionario, el que incurra en cualquier delito, deba ser sancionado. Mi pregunta es, ¿cómo le va a dar usted una garantía a su personal para que se manejen con ética y profesionalismo, y que esos mismos funcionarios no vayan a incurrir en los delitos y que quede todo a nunca pasó nada? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, senador. Le doy la palabra al senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenida, doctora. Gracias. Bueno, no nos pasa desapercibido, lo comentaba con el señor Casillas, que prácticamente creo que es la única participante que improvisó toda su participación y con una puntualidad muy acuciosa, lo que pues evidentemente es un dato a tomar. Tampoco pasa desapercibida su amplia trayectoria académica, pero nos lleva a una reflexión.
¿por qué con estas credenciales de capacidad académica, de experiencia, decidir una vocación para ser fiscal y perseguir el delito, cuando evidentemente cambiará de forma radical su modo de vida? ¿Está consciente usted de todas las implicaciones en el caso de ser electa, lo que le implicaría? Y ¿cómo se asume usted, no como una estudiosa de los fenómenos político-administrativos y de combate a la corrupción, sino ya como un agente del Estado que tiene que levantar procedimientos penales y órdenes de aprehensión? ¿Qué elementos nos podría hablar de su capacidad ejecutiva y su capacidad para perseguir el delito? Muchas gracias y bienvenida, doctor. Gracias, senador. Muchas gracias, senador. Le doy la palabra a la senadora Marcela Torres Peinbert. Doctora, es postdoctora, pero doctora Padilla, bienvenida al Senado. Gracias, senadora. Y bueno, pues no quiero ser reiterativa, pero muy impresionante su nivel de estudios y su academia realmente es muy impresionante. Me queda muy claro que usted sostiene que el sistema es suficiente y que tiene un diseño idóneo para perseguir esta cuestión que lacera al país y que tiene indignados a muchos, de la corrupción. Sin embargo, muchos de los anteriores candidatos y candidatas han mencionado que la circunstancia de tener un tiempo muy corto, la circunstancia de poder ser despedidos por el fiscal general, no garantiza la fuerza que va a poder tener la fiscal o el fiscal anticorrupción para realmente atajar los problemas. En su opinión, y teniendo en cuenta estas circunstancias, ¿cuáles serían sus primeras acciones? Hubo un candidato que nos dio sus acciones a los 100 días, ¿no? Los primeros 100 días. Si nos pudiera usted decir, con esta autonomía que usted dice que sí se tiene, ¿cuáles serían sus primeras acciones en estos 100 días? Muchas gracias. Gracias, senadora. Muchas gracias. Le doy la palabra al senador Jesús Casillas. Gracias. Bueno, sumarme a la bienvenida, doctora. Gracias, senador. Sin duda, la demostración que hace usted del conocimiento teórico del Sistema Nacional Anticorrupción, no queda duda de este amplio conocimiento y desde luego por eso la felicito. Gracias. Sin duda, como usted lo comenta, el Sistema Nacional Anticorrupción pues está compuesto de varias partes, ya lo estableció usted claramente, de manera vertical y de manera horizontal, pero le toca precisamente a la Fiscalía el ejercicio de la acción penal. Así es. Y en ese sentido, si hay algo que ha lastimado a la sociedad es precisamente la corrupción, pero lo que ha lacerado a la sociedad es precisamente la impunidad. Y todos quisiéramos ver, y aquí ya usted inclusive hizo algún análisis de en qué casos se puede ejercitar la acción penal, en qué casos hay detenido, en qué caso el proceso se lleva no bajo en prisión, etcétera. Sí. Y obviamente todos quisiéramos ver a los corruptos en la cárcel, pero yo creo que el éxito de este sistema no tendría que ver con cuántas gente está en la cárcel. Claro. Por el contrario, lo que tenemos que ver es que no haya corrupción para que no haya detenidos. Exacto. Y en ese sentido, a mí me gustaría conocer cuál sería, a su juicio, aquellos elementos de prevención de la corrupción. Porque es mejor prevenir que tener a la gente detenida y llenarnos de procesos costosos que al final del día le cuestan a los ciudadanos. Nuevamente, felicidades. Gracias. Y muchas gracias por su respuesta. Gracias, senador. Muchas gracias, senador. Le doy la palabra al Comité de Acompañamiento Ciudadano para que formule su pregunta o sus preguntas. Sí, muchas gracias, senadora. Muy amable por otorgarnos el uso de la palabra. Doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, Sus órdenes. le felicitamos, hemos observado, hemos leído, tenemos conocimiento de su amplia y sólida trayectoria académica. Los miembros de este comité, todos somos académicos. En ese sentido, me permitiría reflexionar en voz alta que la temporalidad de esta fiscalía será muy breve, o sea, el plazo es de 18 meses,
y los recursos humanos y materiales pues estrictamente serán los necesarios. En ese sentido, vale la pena recordar que la impunidad y la corrupción van de la mano, es un tema recurrente, es algo que lacera, que lesiona, que lastima a la sociedad nacional en su conjunto. ¿Qué experiencia en cuestiones públicas tiene usted? Porque yo le busqué, seguramente, tiene usted numerosos textos publicados, repito, una espléndida y sólida trayectoria académica, pero en su experiencia, su deseo de servir a la nación como fiscal anticorrupción, ¿qué podría usted mencionar en abono a este deseo? Uno, porque es un tema fundamental. Yo claro. Casi podría asegurar que este tema habrá de decidir e incidir en la próxima elección presidencial, porque es algo que preocupa a todo mundo. Y bueno, pues ahí la mala noticia es que siempre habrá pillos, ¿no? Siempre. Pero la buena es que siempre habrá fiscales, y fallan los hombres y las mujeres, pero nunca las instituciones. En ese sentido, si nos platica, porque bueno, pues la sociedad en su conjunto habrá de apoyar esta tarea, estoy seguro, claro. Y habrán de surgir una gran multiplicidad de denuncias. ¿Qué se propone hacer en estos 18 meses? Claro que sí. Muchas gracias. Le damos la palabra a Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria para que formule sus respuestas. Gracias. Bien, voy a empezar por orden de cómo me las hicieron. A la senadora Marta Tagle, sí dice sancionar diversas formas administrativas y penales, cómo hacer valer las funciones en caso de que el procurador ya no quiera que esté el fiscal nacional anticorrupción, qué pasa con el fuero, qué pasa con el amparo indirecto y qué pasa con la persecución penal. Sí, claro. La persecución penal, nosotros debemos estar conscientes, y no lo hago desde una perspectiva académica, porque también yo he sido litigante desde hace 20 años y me dedico a la materia penal, conozco el viejo sistema penal y el nuevo sistema penal. Todos los delitos contenidos en el título 10º, todos los delitos son o responden al derecho penal garantista. En la reforma del 2008, en materia penal, nuestro derecho penal se divide en dos. En el derecho penal garantista, en donde existe la presunción de inocencia del sujeto, donde se requiere la obtención de la prueba lícita y donde se tienen una serie de derechos que no podemos vulnerar. Los delitos contenidos en el título 10º, referidos a los delitos cometidos por hechos de corrupción, se refieren a ese tipo de delitos. Va a haber una investigación y va a haber persecución penal, por supuesto. Pero yo no puedo meter a la cárcel, yo no puedo solicitar una orden de aprehensión por un delito de enriquecimiento ilícito, cuya pena mínima son 3 meses de prisión. Eso no lo puedo hacer, porque lo que estoy haciendo es vulnerar los derechos fundamentales en términos del artículo 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 8º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos del servidor público corrupto. Yo tengo que actuar conforme a derecho. Quien haya dicho que se puede detener al servidor público o que se puede solicitar una orden de aprehensión por un delito contenido en el título 10º es porque no conoce el nuevo sistema penal acusatorio adversarial. Y si así lo hace, es porque está vulnerando derechos fundamentales. Sin embargo, dentro de la autonomía a la que yo me refiero, operativa, y además de investigación y de persecución y técnica de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, la Fiscalía va a tener la oportunidad de crear protocolos de investigación. Ahí no va a haber vulneración de derechos fundamentales. Y además, podemos perseguir en términos del 18, y además recordemos que podemos hacer uso de la convencionalidad, porque la fracción 28 del artículo 10 ter me indica que el fiscal nacional anticorrupción puede hacer uso de todas las normas a las que pueda como calidad de fiscal. Y puedo hacer uso de las convenciones internacionales a las cuales México ha ratificado, Entonces, no debemos confundir el sistema penal acusatorio adversarial, Código Nacional de Procedimientos Penales, con los delitos de alto impacto.
que un delito de alto impacto y que no está contenido en el título 10º es el 400 bis, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. Pero yo, fiscal nacional anticorrupción, puedo crear las metodologías para prevenir ese 400 bis. Y además ahí sí puedo solicitar una orden de aprehensión. Además, ahí hay reversión de la carga de la prueba, en términos del 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en términos del artículo 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo, que nos dice, en delincuencia organizada las actuaciones de investigación podrán tener valor probatorio. Eso lo podemos hacer en la Fiscalía. En un delito del título 10º no, porque los datos de prueba en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial no tienen valor probatorio. Pero si yo me voy hacia la parte de lavado que me permite el 10ter de la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, lo puedo hacer. ¿Qué requerimos? Un fiscal que conozca el derecho penal, que sepa que en México tenemos 3 procesos penales. No solamente es del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un derecho penal garantista, no. Tenemos el que refiere el artículo 2, último párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, un proceso penal de excepción, en donde me permite la investigación a través de técnicas especiales de investigación y en donde yo puedo recurrir al artículo 50 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Y tenemos un tercer proceso penal, porque el Sistema Nacional Anticorrupción es un triángulo. Es un triángulo que se refiere a la parte administrativa, a la parte penal y a la parte fiscal. Por eso el 3 de 3, los instrumentos de rendición de cuentas se refieren a eso. Entonces, en este orden de ideas, el tercer proceso penal es el contenido en el artículo 92 del Código Fiscal Federal con respecto a los delitos fiscales. Artículo 108 del Código Fiscal Federal, defraudación fiscal. El párrafo tercero de este artículo me indica que simultáneamente yo puedo perseguir los 2 delitos, lavado de dinero y defraudación fiscal, y se presume que quien comete el delito de lavado de dinero también defrauda al fisco. Tenemos muchos elementos para efecto de llevar a cabo precisamente esta persecución penal. ¿El fuero es un grave problema? Por supuesto que sí. En términos del artículo 108 constitucional, el 109 también lo prevé, el 110 y el 111, es un grave problema precisamente para fincar responsabilidades de tipo penal a determinados servidores públicos. Y están los contenidos ahí. No quiero hablar ahorita de servidores públicos, ni quiero hablar a quienes sí y a quienes no, pero sí necesito yo un juicio de procedencia para poder desaforar a determinados servidores públicos y poder fincar responsabilidades penales. Y responsabilidades administrativas igual. La Ley General de Responsabilidades Administrativas nos habla de un procedimiento de responsabilidad administrativa en donde es absolutamente garantista. Prevé la obtención de la prueba lícita. El órgano interno de control debe estar capacitado, porque si el órgano interno de control no ayuda al fiscal nacional anticorrupción, es probable que en un delito cometido por hechos de corrupción no se pueda obtener una prueba lícitamente, porque depende de la fiscalización de esos órganos, del SAT, del OIC, de la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de los estados. Entonces, ese es un grave problema. Amparo indirecto depende del tipo de delito. ¿Por qué? Porque si se trata precisamente de un delito en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, bueno, pues deberá quedar a disposición del juez de distrito. No se va así, ¿verdad? No se va tan simple. Pudiera ser el amparo en el sentido de que se pudiera reponer el procedimiento, pero no se va. En un procedimiento del nuevo sistema penal acusatorio adversarial garantista, ahí yo no necesitaría el amparo para que no pisara prisión por el tipo de delitos que son. En ejecución de las penas, por ejemplo, una sentencia, imagínense 4 meses por ser primodelincuente en un enriquecimiento ilícito. Entonces a mí me parece que ahí no tendría problema, porque por la simple naturaleza del delito estaría fuera. Entonces, esa es la situación. Y bueno, la limitación que tiene la Procuraduría General de la República con respecto al Fiscal Nacional Anticorrupción, sí es una limitación, pero no operativa y de persecución. Puede cambiar el fiscal, puede cambiar la persona, pero no la figura del fiscal. O sea, a mí me parece que si nosotros estamos preocupados por la Fiscalía, en el sentido de que cuánto vamos a durar, qué voy a hacer, estamos equivocados, por favor. La corrupción es un problema nacional, es un problema, es un cáncer que nos atañe a todos. No debo pensar si voy a quedarme o me voy a ir, voy a pensar qué es lo que puedo hacer por mi país. Y con eso voy con otras respuestas. Muchísimas gracias, senadora, por su pregunta. Voy a la segunda
del senador Jorge Arechiga. Jorge Arechiga, muchas gracias por su pregunta. Sí, claro, desde la perspectiva del discurso, este Sistema Nacional Anticorrupción y sobre todo en la figura del Fiscal Nacional Anticorrupción, la ciudadanía tiene especial fe. Pero le voy a decir una cosa, a mí me parece que la ciudadanía, en primer lugar, no está bien informada, porque insisto, si nosotros pretendemos decirle a la ciudadanía que el sujeto va a quedar detenido por un cohecho contenido en el artículo 222 del Código Penal Federal, no. Hay penas administrativas, lo podemos inhabilitar, de 1 a 10 años, penas, que están en el Código Penal Federal, penas administrativas, de 1 a 10 años o de 10 a 20 años. La Ley General de Responsabilidades Administrativas también prevé ese tipo de sanciones, inhabilitación, destitución. ¿Qué pudiéramos hacer como fiscales, como Fiscal Nacional Anticorrupción? Este tipo de delitos, mire usted, el delito de lavado de dinero tiene una cuestión maravillosa. El lavado de dinero, como lo dicen coloquialmente, no es convertir dinero bueno en dinero malo en dinero bueno. El lavado de dinero es todo el resultado económico de un ilícito, de un delito. Si yo encuentro un resultado, como Fiscal Nacional Anticorrupción, el resultado económico de un enriquecimiento ilícito y de un peculado, no puedo decir y, porque en estos tipos de delitos del título 10 no hay conjunción de delitos, no los puedo juntar, o es uno o es el otro. Así lo dice el 224 del Código Penal Federal. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Del resultado económico que yo prevea, entonces, tengo que darle vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se deben hacer las investigaciones pertinentes y en ese sentido lo engancho al lavado de dinero. Ahí es otra cosa. Ahí sí es derecho penal de excepción. Ahí sí es reversión de la carga de la prueba y de inmediato me voy a incautación de bienes. Tenemos una ventaja, el delito de enriquecimiento ilícito, contenido en el artículo 22 constitucional en materia de extinción de dominio. No necesito tener una sentencia en materia penal. Simplemente basta con que yo tenga un indicio para poder promover la extinción de dominio de acuerdo a sus procedimientos especiales, senador. Bien, y ahora, ¿cómo le doy una garantía a mi personal para que se maneje con ética para sus funciones? A mí me parece que actualmente estamos en otro momento histórico en cuanto a nuestros jóvenes. Ya la Coordinación Ciudadana me decía, oye, pues tú eres académica, ¿qué haces aquí si no tienes ninguna experiencia pública? Pues no tengo experiencia pública, pero yo he capacitado a la CEIDO en materia de nuevo sistema penal acusatorio adversarial en delincuencia organizada, he capacitado en toda la República al Poder Judicial Federal, jueces de control, a Defensoría Pública, a Ministerios Públicos Federales y además en varios estados de la República. Y además he escrito al respecto en materia de delincuencia organizada. Entonces, ¿qué garantías? Primero, la gente idónea, la gente que sabes, con la gente que es operativa en el sistema, las personas que sabes que no se van a corromper. Y además, eso no es una garantía. Eso tampoco es garantía. A mí me parece que, insisto, el problema de la corrupción en nuestro país es de voluntad política. De voluntad política, aunque la Fiscalía funcione excelentemente, si en el órgano interno de control hay corrupción, me va a traer a mí consecuencias no gratas a mi función. Es un sistema multidisciplinario y he ahí el cambio de paradigma jurídico. El Fiscal Nacional Anticorrupción debe ser multidisciplinario, debe saber derecho administrativo, derecho fiscal, derecho penal, debe saber derechos humanos. Debe saber Constitución y además debe saber derecho internacional, convencionalidad. No estamos en el antiguo derecho. Ahorita ya no estamos en un derecho de estricto. Ahorita estamos en un derecho de ponderación. Bien, muchas gracias, senador, por su pregunta. Voy a la tercera pregunta, senador Luis Humberto Fernández. ¿Por qué capacidad académica y por qué ser fiscal? Voy a empezar con uno de los autores que más me gustan y que ha formado parte de mis líneas de investigación durante todos estos años. Su libro se llama Facticidad y Validez y su nombre es Jürgen Habermas, un alemán, premio Príncipe de Asturias en el año 2004. Jürgen Habermas nos dice, para que el derecho sea ético, no se debe quedar en el discurso, debe ser fáctico y debe ser válido. ¿Por qué? Bueno, acepté la candidatura a Fiscal Nacional Anticorrupción, porque realmente estoy preocupada por el país, porque esto no puede seguir así. Si nosotros no echamos a andar, ningún país extranjero va a venir a ayudarnos a México, nadie. Nosotros tenemos que empezar con voluntad política, inclusión
también lo diría Jürgen Habermas, la inclusión del otro, ¿verdad? Tenemos que incluir a la ciudadanía, pero a la ciudadanía yo no la voy a incluir a través del discurso. A la ciudadanía la voy a incluir a través de capacitación, y además gratuita. A la ciudadanía la voy a incluir a través de darle por lo menos los aditamentos necesarios de supervivencia. Bien lo decía Noam Chomsky, de nada sirve que tengas un pueblo con hambre cuando tienes normas maravillosas del discurso que te dicen que va a acabar con la corrupción. Es un problema estructural y sumamente complejo, que sí, efectivamente, en 18 meses no lo vamos a poder hacer, porque también necesitamos darle el sentido pertinente que requiere la situación, pero sí podemos sentar las bases y podemos hacer uso de esas facultades para efecto de ello, senador. Muchas gracias, senador. Me voy con la pregunta número 4. No la encuentro, pero ahorita la encuentro. Ah, sí. Marcela Torres, senadora. Sí, muchas gracias. Sí, el tiempo corto, ¿verdad? ¿Qué pasa si es despedido el procurador? ¿Cuáles serían las primeras acciones? Una pregunta maravillosa, claro. Las primeras acciones serían, porque esas facultades confiere el artículo 10 ter de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, atraer los delitos de corrupción que se estén llevando a cabo en toda la República, y tenemos que hacer un análisis de cuáles merecen una atención especializada, no principal atención, especializada, porque no vamos a utilizar las mismas técnicas de investigación. Eso, gracias. No vamos a utilizar las mismas técnicas de investigación en un delito de corrupción por 20 pesos que en un delito de corrupción donde a través del enriquecimiento ilícito hay trata de personas o delincuencia organizada. Entonces tenemos que hacer ese análisis, senadora. Entonces, en ese orden de ideas, a mí me parece que atraer, porque lo puedo hacer desde la perspectiva de los estados, yo puedo atraerlo, inclusive solicitarle a la Suprema Corte de Justicia que lo haga también, ¿verdad? Tener en conjunto, trabajar con todo el comité coordinador en este Sistema Nacional Anticorrupción. Eso es lo que nosotros haríamos, y obviamente la gente especializada e idónea. A mí me parece que el principal rasgo, yo no he trabajado en la función pública, bien lo dijeron por allá, pero el principal rasgo de una corrupción, ¿cuál es? Ocupar un puesto sin saber qué es lo que vas a hacer. Eso es el principal. Gracias, senadora. El senador Casillas, rápido. Ok, ¿por qué? Rápido. ¿Por qué? Rápido. No, bueno, el tiempo que se merece, senador. No. Tampoco no crea, No me lo creas, gracias. Mire, porque yo siendo académica, no soy tan académica como parece, senador. Estoy capacitada, estoy en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial, me otorgaron precisamente la CETEC, me otorgó el diploma de capacitador a nivel nacional. He llevado procedimientos, insisto, en materia de delincuencia organizada, desde la perspectiva de la defensa, por eso me conozco el sistema penal acusatorio adversario, todos los sistemas al pie de la letra, y bueno, no solamente escribo, también lo aplico, senador, y además procuro de que la gente, porque ese es un espíritu académico, eso no es de funcionario público, no lo sé, pero mi espíritu académico es enseñar, y yo enseño mucho esta parte. Ahorita tenemos cursos gratuitos en el Senado de la República del Sistema Nacional Anticorrupción, porque me interesa que la gente lo sepa, abiertos a todo público, senador. Muchas gracias. Mi pregunta era relacionada con la prevención. Con la prevención, a ver, entonces, ¿cómo hacer la prevención? Claro, fomentar la denuncia, ¿verdad? Capacitar a la ciudadanía, porque ya bien lo dice el Banco Mundial, de 100 personas en México, 44 tienen internet, senador. Y de esas 44, ¿quiénes tienen acceso al conocimiento para efecto de hacer una solicitud de transparencia ante el INAI? Tenemos que capacitar a nuestra gente. Es una forma de prevención, y en términos de la fracción 13 del artículo 10 ter de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, fomentar la denuncia a través de un buzón ciudadano. Debemos incluir a nuestra ciudadanía en este problema. Gracias, senador. La última pregunta, ¿sí, verdad? Ya la última. Sí, gracias. Al Comité Ciudadano. Falta la del comité. Falta la del comité. Sí, más rápido. No, muchísimas gracias por la pregunta. De verdad que a mí me da muchísimo gusto que académicos estén aquí. Por supuesto, la temporalidad del 18 meses, impunidad y corrupción. Miren, yo voy a empezar con una cuestión a la pregunta que me hizo el Comité Ciudadano.
El hecho de que yo no haya sido funcionario público no quiere decir que no tenga la capacidad para realizar una actividad pública. Segundo punto, el hecho de que alguien haya sido funcionario público tampoco garantiza que la Fiscalía Nacional Anticorrupción tenga excelentes aditamentos. O sea, a mí me parece que ese no es el problema. El problema es el conocimiento, insisto, el problema es precisamente llevar a la práctica este Sistema Nacional Anticorrupción. Y también la última cuestión, y con esto cierro mi participación, es que yo tengo toda la voluntad y además estoy preocupada por mi país. No estoy preocupada solamente por el ámbito de los funcionarios públicos o de los académicos o de la ciudadanía del país en general, porque tenemos un grave problema a nivel internacional. De toda Latinoamérica, somos el único país en el mundo donde tenemos prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué tenemos prisión preventiva oficiosa? Porque aquí es donde hay más corrupción que en América Latina, no lo digo yo, lo dice la OCDE. De 34 países, nosotros somos el número 1. Entonces, ¿qué pasa? Como no podemos llevar a cabo esta cuestión de anticorrupción, entonces, ¿qué sucede? Tenemos que crear normas penales más duras para ese efecto. Esa es mi respuesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Agradecemos su participación en este proceso de comparecencia. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Yo estoy sudando mucho. Senador, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Gracias. Ya me anoto por allá. Senador, muchas gracias. 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 Me despido aquí rápidamente, senador. Muchas gracias. Pasaríamos a la participación del último candidato